Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa de entrevistas. El pasado lunes se celebró el Día de Aragón y se entregaron varias distinciones. Una de ellas, la Medalla de las Cortes de Aragón, reconoció el trabajo que durante siglos ha desempeñado la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Recogió esa medalla su decano, Juan García Blasco. Bienvenido, ya está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, a usted le toca la tarea de dirigir esa misma facultad en la que estudió la carrera de Derecho. ¿Ha cambiado mucho los estudios de Derecho desde entonces y la propia facultad? Claro, han cambiado. Hay que remontarse muchos años, ¿no? Eran estudios antes sobre planes diferentes, viejos planes del año 53, después el año 2000 y ahora los planes de estudio bajo esa denominación de los estudios de Bolonia, ¿no? El espacio europeo, ¿no? Con duración distinta, con contenidos también diferentes y sobre todo con metodologías, formas de estudiar y trabajar también diferentes. Yo creo que esta Facultad de Derecho, que tiene muchas cosas, entre otras cosas edad y años, pues tiene una experiencia muy clara en enseñar, en cultivar, en transmitir el derecho con planes distintos, ¿no? Por tanto, eran formas de estudiar distintas, sí que lo eran. En su caso concreto, aunque la mayor parte de su vida ha estado vinculada al mundo docente, también ejerció, digamos, el derecho de forma práctica. Por ejemplo, fue letrado del Tribunal Constitucional. ¿Cómo es trabajar en ese alto tribunal? Yo cuando era profesor titular de Derecho del Trabajo aquí en la Facultad de Derecho en Zaragoza, estuve unos años en el Tribunal Constitucional como letrado del Tribunal Constitucional, ¿no? Ese es un laboratorio excepcional para un jurista, ¿no? Porque allí informaba sobre muchos recursos de amparo, de inconstitucionalidad, cuestiones a los magistrados y tuve una gran oportunidad de estar en contacto con la aplicación, la interpretación práctica del derecho, ¿no? En una atalaya privilegiada, ¿no? Como es el tribunal. Ahí se obtiene una experiencia profesional y un conocimiento de la dimensión constitucional del ordenamiento jurídico y los derechos que es fantástica. Eso ha sido para mí muy importante y ha tenido también proyección sobre la docencia y el propio ejercicio como jurista, ¿no? Que después se proyecta sobre otras actividades, en particular en la universidad, sin duda. Después de entonces pasó a ser miembro del Consejo Económico y Social y presidente de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, ese otro también fue muy interesante, ¿no? Fue muy interesante porque tuve también la oportunidad de presidir un órgano tripartito, que ahora está referido en la reforma laboral, que sigue existiendo, es el único órgano de participación tripartita, Estado, organizaciones empresariales y sindicales, sobre la negociación colectiva, ¿no? Ahí se llevaron a cabo muchas tareas muy importantes sobre ámbitos funcionales de los convenios, consultas y respuestas en la aplicación de la norma convencional, derogación de las viejas ordenanzas. Ha sido y es un lugar de encuentro, de consenso, de actuación entre el gobierno, los empresarios y los sindicatos en materia de negociación colectiva. Y para mí, pues hombre, fue también muy interesante, ¿no? Aprendí mucho de la negociación colectiva y tuve oportunidad también de poner en marcha estudios y actuaciones que yo creo que han sido y siguen siendo útiles para lo que se llama el diálogo social, ¿no? Y el mejor conocimiento de una parte tan importante de nuestro sistema de relaciones laborales que es la negociación colectiva, ¿no? De modo que también fue muy importante esa faceta y esa dimensión. Esa negociación colectiva que parece que en los últimos tiempos ha pasado algunas épocas no muy buenas. Sin duda, ¿no? La negociación colectiva es una de las incorporaciones a la Constitución como derecho más importantes, ¿no? Hoy la fuente autónoma, el convenio colectivo, es la norma más importante, más que la ley, de regulación de las condiciones de trabajo y empleo de los trabajadores y de las empresas, ¿no? Lo que sucede es que ahora, y especialmente en la crisis, pues también la negociación colectiva está quedando afectada en su ordenación, en su ejercicio, en su contenido, y está añadido a todo ello pues también complejidad, ¿no? En la gestión y el gobierno del sistema español de la negociación colectiva, sobre la que la reforma laboral también introduce elementos importantes de modificación, ¿no? Y del papel de los actores sociales que se llaman, ¿no? Bueno, pasemos al ámbito docente. Usted fue rector de la Universidad Pública de Navarra entre 1991 y 1995, un aragonés allí. Yo creo que también la perspectiva que tenemos desde Zaragoza es que allí es distinto. Aquí la universidad de siempre ha sido la universidad pública, allí la universidad con trayectoria y con historia ha sido la Universidad de Navarra, que es privada. ¿Cómo es dirigir esa universidad que además en esos momentos era muy incipiente? Claro. Cuando yo asumí el cargo de rector en esa universidad, la vida de la universidad era muy cortita, ¿no? Y tuve la oportunidad de poner en marcha titulaciones, de traer profesores, de configurarla institucionalmente, bueno, pues de darle vida, ¿no? Dimensión y proyección, ¿no? Y al lado había una universidad mucho más antigua, ¿no? La Universidad de Navarra, la Universidad de la Iglesia en Navarra, ¿no? Eso fue para mí un instrumento muy interesante, la universidad pública, y sobre todo fue estimulante, porque tener otra universidad asentada
fue sobre todo también un elemento de referencia, ¿no? Hubo competencia y hay competencia, y eso es muy bueno para las universidades, ¿no? Nosotros intentamos, mientras yo estuve, pues hacerlo lo mejor posible. Era también una universidad en la que querían Navarra, que quería el Parlamento de Navarra, ¿no? Como institución pública, y fueron momentos muy interesantes, ¿no? De referencia, ¿no? Yo creo que donde existe una universidad es para competir, en el buen sentido de la palabra, para ser mejores. El trabajo es más intenso y es más emocionante incluso, ¿no? Yo creo que fue un momento... Ahora se cumplen 25 años de esa universidad, hoy es una gran realidad, es una universidad muy importante para la comunidad autónoma como elemento de desarrollo, de proyección social, cultural. Yo creo que la comunidad autónoma está contenta también con esa universidad pública. Luego vuelve aquí a la Universidad de Zaragoza, esta universidad centenaria, pluricentenaria, creo que habla de la Facultad de Derecho concretamente, para encargarse del máster de prevención de riesgos laborales y para investigar el grupo de investigación en Derecho del Trabajo. ¿En qué consiste ese máster y esa línea de investigación? Bueno, ese fue un título propio que puso la universidad y que yo promoví, nada más promulgarse la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sobre todo para formar profesionales en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y que hizo pues alrededor de 15 ediciones, ¿no? Y que ha formado muchísimos profesionales, ¿no? En un ámbito tan importante como es la prevención de riesgos. Están repartidos por la comunidad autónoma, por sus empresas, por las instituciones públicas y fuera de Aragón también, ¿no? Profesionales importantes, ¿no? Para el desempeño de esa tarea, ¿no? Ese máster era necesario, esa formación, y lo acometió la Universidad de Zaragoza. Hoy es un título ya oficial, un máster oficial de la Universidad de Zaragoza, como cualquier otra titulación, que es, al fin y al cabo, el heredero de esa experiencia del título propio en prevención de riesgos. Y cuanto al grupo de investigación extenso, amplio, de muchísimos doctores que integran la práctica totalidad de los integrantes del área de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, no solo en la Facultad de Derecho, sino también en otros centros, pues nos ocupamos hoy de aspectos muy relevantes del sistema español de relaciones de trabajo. La negociación colectiva, particularmente, también la seguridad y salud en el trabajo, la contratación laboral. Es decir, hay varias líneas de investigación que han producido resultados en publicaciones y también en proyectos, en informes, en dictámenes. Bueno, yo creo que es un grupo de investigación rico y activo desde el punto de vista también académico y productivo. Bueno, en 2010 ya es elegido decano de la Facultad de Derecho. Desde entonces, ¿cuáles han sido sus principales líneas de trabajo en esta facultad que tiene tanta solera en Zaragoza? Bueno, para mí fue un honor también ser decano de esta facultad, porque es la facultad en la que yo me he formado, a la que le debo mucho, y yo creo que también podía hacer una aportación para seguir la proyección, la historia de un centro de relieve y significación a nivel estatal, ¿no? Y muy conocido además también en el ámbito de la comunidad autónoma y de la propia universidad, ¿no? Bueno, pues lo que me he propuesto es implantar bien el sistema Bolonia, con buenos grados, hacer propuestas también de másteres que puedan ser interesantes, aprovechar su enorme potencial personal, de medios personales, sus grupos de investigación, sus escuelas, darle proyección social, que la Facultad de Derecho, que lo ha estado siempre, esté en la sociedad, que sea un escenario de debate y discusión de los problemas jurídicos más relevantes. Bueno, muchas cosas, y yo creo que los universitarios podemos hacer muchas cosas, y yo tengo honor, dirigir un centro que es un centro que puede hacer muchas cosas en todos los ámbitos, ad intra y ad extra de la universidad. ¿Y eso a pesar de la crisis económica? Claro, la crisis nos afecta a todos, sobre todo desde el punto de vista financiero, ¿no? De los medios, ¿no? Pero bueno, tampoco tenemos que achacar a la crisis la imposibilidad de hacer cosas, ¿no? Pues tenemos que hacer cosas también, con imaginación, no todo lo que quisiéramos. A veces las cosas no requieren dinero, en algunos casos sí. Lo que hace falta es tener ideas, buscar colaboradores, partícipes. Tenemos cosas también con colaboración de las instancias privadas, algunas cátedras las seguiremos poniendo en marcha, pero claro, gobernar en estos momentos no es fácil, en ningún escenario, tampoco en la universidad y tampoco en esta facultad, no es fácil. Vamos a hablar de cosas más alegres. Como he comentado al principio, este lunes recibieron la medalla de las Cortes de Aragón por todo el trabajo que durante siglos ha desarrollado la Facultad de Derecho. Y usted, al recibir esa medalla en nombre de la facultad, dijo que Aragón no sería lo mismo sin su derecho. ¿A qué se refería exactamente? Claro, no sería el mismo sin su tradición jurídica, ¿no? Sin tantos instrumentos jurídicos que se remontan muchos años atrás
y que conforman un rasgo de identificación de esta tierra que probablemente no tienen otras, ¿no? Esta tierra está acostumbrada a sus fueros, a la concordia, al compromiso, al acuerdo, al pacto. Esos términos ya en su momento destilaban aires de modernidad cuando se pusieron en marcha y produjeron resultados de ordenación de la vida de las personas, ¿no? Conceptos como, por ejemplo, ahora la concertación, el consenso, el diálogo, el compromiso, la negociación, son probablemente términos tributarios de los que entonces manejaron los hombres y las mujeres, ¿no? Los hombres, las mujeres de la tierra de Aragón, ¿no? Por eso Aragón se ha construido sobre el derecho, en el pasado, en el presente, y lo seguirá siendo en el futuro, no admite duda. Y ahí la Facultad de Derecho ha cumplido un papel, claro, sin duda alguna, ¿no? Porque en la Facultad de Derecho se estudia, se enseña, se profundiza, se investiga en nuestro derecho también. También se habló precisamente de esa vinculación que habían tenido las Cortes de Aragón con la Facultad de Derecho. ¿A qué se refería? Claro, las Cortes de Aragón han estado muy próximas a la Facultad y la Facultad a las Cortes, ¿no? Es una colaboración muy estrecha, ¿no? Porque en la elaboración del Estatuto de Autonomía ha colaborado la Facultad de Derecho a nivel individual y colectivo. Hay profesores de la Facultad de Derecho que forman parte de órganos importantes para la elaboración del derecho foral. Hay informes, dictámenes sobre leyes al respecto que se han tramitado y se han aprobado en las Cortes. Es decir, es una colaboración muy estrecha entre lo que yo llamo la casa hacedora de las leyes y la casa pensadora de las leyes, ¿no? Y además se ha hecho con mucha lealtad, y lo seguiremos haciendo también en el futuro. Yo creo que puede haber un gran enriquecimiento del sistema normativo aragonés, de las leyes, contando también con la aportación que pueda hacer la Facultad de Derecho, claro. De hecho, en su discurso habló también de un nuevo punto de colaboración. No sé si ya se ha concretado en algo. Sí, yo en mi discurso llamé la atención también que la Facultad de Derecho puede hacer una aportación, además de lo que está haciendo, una aportación hoy relevante en lo que se llama la calidad de las leyes. Las leyes tienen que tener contenidos entendibles por los ciudadanos, tienen que ser normas rigurosas, y yo creo que ahí la Facultad de Derecho le puede hacer aportación técnica también para la calidad de las normas, ¿no? Y al fin y al cabo, bueno, pues contar también con esos instrumentos, ¿no? Yo creo que eso le puede enriquecer, y en ese sentido, pues yo creo que podemos ampliar, ¿no?, esa colaboración tan estrecha, tan leal, ¿no? Hoy, yo lo dije, a veces los parlamentos autonómicos, y desde luego el Parlamento español, lleva a cabo una actividad legislativa muy atropellada, y en ocasiones no suficientemente calmada y serena para que las normas produzcan los efectos que se tienen. Yo creo que una aproximación ahí desde el sosiego, la calma y el rigor técnico jurídico puede ser muy provechosa para estos órganos, y en este caso para el Parlamento de Aragón, ¿no?, para el Parlamento nuestro. ¿Y a qué cree que se debe ese nuevo interés que está habiendo por estudiar los fueros antiguos, por la tradición legislativa de Aragón? ¿A qué cree que se puede deber? Claro, porque es nuestra tierra, claro. Este año se han celebrado acontecimientos muy importantes en Aragón, ¿no? Compromiso de Caspe, la Concordia de Alcañiz, aniversario de Joaquín Costa. Es decir, claro, todo eso está muy próximo a nuestros antecedentes, ¿no? Y es normal que hoy exista interés en el estudio del derecho aragonés propio, sobre todo del derecho foral, pero no solamente los estudiantes, nosotros lo enseñamos en nuestro plan de estudios, se enseña, sino también ofertamos una formación especializada también a letrados, jueces, magistrados, fiscales, altos cuerpos de la administración, en un curso que tenemos de hace más de 20 y tantos años, donde se han formado especialistas, juristas en el derecho aragonés, en el público y en el privado, ¿no? Yo creo que eso es un patrimonio de Aragón inmenso, ¿no?, que hay que conocerlo, lo tienen que conocer también los niños, los jóvenes, ¿no? Hay alguna publicación ya que ha realizado una profesora de la facultad para que se entienda el derecho desde la sencillez, ¿no?, desde el lenguaje más fácil, ¿no? Es muy importante. Por eso yo creo que no se entendería Aragón sin su derecho. Y además es un derecho muy fortalecido, muy vigente. El día 23 se cumplió un año del nuevo derecho, el Código de Derecho Foral de Aragón, ¿no?, que se proyecta sobre muchos aspectos de la vida de los ciudadanos, ¿no?, y eso es importante. Pero ¿cuáles son las peculiaridades que hacen que el derecho aragonés sea distinto del derecho manchego, por ejemplo? Claro, pues porque se proyecta sobre actos jurídicos que realizamos las personas, sobre herencias, sobre el matrimonio, sobre la disponibilidad de los bienes, que son reglas particulares que tienen su origen en la tradición
y en la singularidad del derecho, y que son distintas de lo que es el derecho civil general o de otros derechos civiles de algunas otras comunidades autónomas, de algunas otras regiones. Pero el foral aragonés es muy propio, muy singular, muy particular. Sería largo hablar de todas estas instituciones. Tenemos que tener otra ¿no? entrevista más Claro, para ¿no? desarrollarlo. Pero se proyecta sobre muchos aspectos de la vida cotidiana. Claro, de las personas, de las personas. Bueno, para cerrar el capítulo de la medalla, el presidente de las Cortes de Aragón, José Ángel Biel, cuando la entregó, dijo que esta medalla era un homenaje a la ley, al derecho y a los hombres de leyes. Vaya responsabilidad, ¿no? Claro, esto. claro. Esta medalla, que para nosotros es un honor, una satisfacción y un orgullo como institución jurídica, es también una responsabilidad, ¿no? Porque esta medalla nos obliga a seguir trabajando cada vez mejor al servicio de nuestra universidad y de la propia sociedad de Aragón, ¿no? Tratando de corresponder a ese merecimiento, ¿no? Por eso, sí, es cierto eso, ¿no? Y desde luego también es verdad, quizá la Facultad de Derecho encarna pues esa expresión del derecho en la amplia extensión de la palabra, ¿no? Nosotros nos ocupamos, como te he dicho antes, de enseñar a los juristas, de hacer juristas. En la Facultad de Derecho no se forman abogados, ni notarios, ni registradores, se forman juristas, personas capaces de aplicar e interpretar el derecho, ¿no? Y que después puedan especializarse en determinados ámbitos. Yo creo que todo ese bagaje histórico de los buenos juristas que han estudiado y que han enseñado en la Facultad de Derecho, pues tenemos que aprender este oficio y hacerlo lo mejor posible. Yo creo que hoy la Facultad de Derecho atesora un profesorado muy sólido, ¿no? que es también el resultado de muchos años de trabajo, de dedicación, de todos las que han estado, ¿no? Y siguen estando, ¿no? Yo creo que está en una gloriosa madurez, a mi juicio, esta Facultad de Derecho. Eso es reconocido, yo creo, en la comunidad autónoma, pero también fuera de Aragón. Por eso el interés también en muchos estudiantes en estudiar aquí, ¿no? Estudiar aquí porque creo que se forman bien y eso también es un pasador para el futuro, ¿no? Para el futuro profesional de nuestros estudiantes, ¿no? Y de los juristas. Hablemos de esa formación, de esos juristas. ¿Cómo ha cambiado el espacio Bolonia, toda esta formación? ¿La ha mejorado? ¿En qué la ha mejorado? ¿En qué la ha podido empeorar? Bueno, es un reto para nosotros este nuevo sistema. Es para la universidad y también para la Facultad de Derecho, ¿no? Cambia, si no el contenido, porque el derecho sigue siendo el mismo, con y sin Bolonia. Las instituciones jurídicas son las mismas, pero cambia sobre todo la forma de enseñar, de aprender, ¿no? Es una enseñanza ahora más personalizada, donde tiene más trascendencia la dimensión metodológica, el contacto con los estudiantes, el propio trabajo de los estudiantes, el análisis de los textos, cambia. Y nos tenemos que adaptar todos, los profesores, pero también los estudiantes que vienen, ¿no? Vienen del bachillerato y tienen que encarar unas formas donde el alumno tiene que empezar a ser ya maduro desde el principio, ¿no? Y él mismo se diseña su estudio y su formación. Vamos a ver cuál es el resultado final, porque la experiencia solamente tiene 2 años. Estamos este año en el segundo curso del grado en Derecho, que son 4 años, ¿no? Pero bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible, vamos corrigiendo nuestros defectos y yo creo que los análisis y las evaluaciones que hacemos progresivamente nos van confirmando que lo vamos haciendo mejor. Contamos con unos alumnos excelentes que colaboran con nosotros y con un profesorado, como he dicho, entregado, muy cualificado, ¿no? En la función docente e investigadora de la facultad, sin duda. ¿Y el acceso a la práctica de la abogacía cambia también con este Sí, cambio de los grados? Claro, ha cambiado también, ha cambiado también. Ya he dicho antes que nosotros no formamos abogados, formamos juristas, ¿no? Pero ahora con la nueva legislación, para ejercer la profesión de abogado, pues se exige pues una formación particular, ¿no? Un máster que nosotros ofertaremos junto con el Colegio de Abogados, para los que quieran realizar esos estudios, y luego unas pruebas de habilitación o de acreditación a nivel estatal, ¿no? Sobre todo eso para los graduados, ¿no? Para los licenciados ha habido modificaciones legales recientes, de tal manera que tendrán que hacer unas prácticas después de la licenciatura y en su caso un examen. Bueno, cierta incertidumbre, pero en todo caso lo sí que es cierto y yo creo que es necesario que también los juristas que son abogados aprendan y se formen a ser abogados, ¿no? Sobre todo por una razón, no por los colegios profesionales y los propios abogados, sino por la sociedad, para que los derechos se tutelen mejor, los intereses se protejan mejor y por tanto cuando haya discusión, debate, litigios, conflictos, todas las partes
estén en igualdad de armas, ¿no? Y estén bien asesorados por buenos abogados, ¿eh? Por eso hay que formarlos bien, ¿eh? Sobre todo para una sociedad más madura y más consolidada. ¿Y a qué cree que se debe ese interés que siempre ha habido tradicionalmente en Zaragoza y en el resto de España o en Aragón de la gente de estudiar Derecho? Porque a mí me han llegado a decir que en España hay incluso 3 veces más abogados comparativamente que en Estados Unidos. ¿A qué se debe ese interés? Bueno, es porque el derecho, piensa que el derecho regula todos los aspectos de la vida, ¿no? De la vida de las personas, de las instituciones. Se proyecta y entra en todos los rincones. Por tanto, hoy el ordenamiento jurídico permite muchos oficios, mucho trabajo en distintos ámbitos, en el ejercicio profesional, pero también en los cuerpos de la administración, etc. Esta facultad es una facultad que exporta tradicionalmente licenciados que hacen altos cuerpos de la justicia, jueces, magistrados, fiscales, notarios, registradores, cuerpos superiores de la administración. Hay un porcentaje alto, con un gran resultado, constatable, ¿verdad?, en las pruebas. Y luego también abogados, ¿no? Abogados que les gusta la profesión de abogado, ¿no?, para la defensa y protección, tutela de los intereses de sus clientes, ¿no?, al respecto. Y luego también, porque esta facultad yo creo que tiene también un reconocimiento ganado que hace que muchos estudiantes pues quieran formarse aquí. Yo creo que son un conjunto de circunstancias que hacen que existan mucho interés, ¿no?, mucho interés en estudiar Derecho y en hacerlo aquí. Y sobre todo, quizá ahora menos, ¿no?, porque también luego los estudios de Derecho tienen una proyección profesional muy amplia en muchos campos, ¿no?, de la administración pública, de la empresa privada, del ejercicio profesional, ¿no?, un elenco que permite también con más facilidad, quizá que otras titulaciones, a cada licenciado o a cada titulado pues centrarse en un ámbito específico. Yo creo que esas son las razones. Y luego otra vez la tradición del derecho. ¿Cómo no va a haber estudiantes de derecho en nuestra comunidad autónoma con la tradición del derecho que tiene Aragón? Claro. Vamos a hablar ahora de la justicia con mayúsculas. Últimamente se habla mucho pues, de juicios, de sentencias, hay imputados más conocidos que a lo mejor hace que se conozcan más estos casos, pero sí que es cierto que ha habido sentencias polémicas últimamente y ya desde que se implantó la figura del jurado popular en juicios en los que pues, la sentencia la han dictado ellos. Usted, que tiene conocimiento de causa y sobrados contenidos para juzgarlo, ¿cree que se hizo bien en implantar la figura del jurado popular? Bueno, creo que el balance del jurado es muy desigual. Y quizá la experiencia lo está diciendo. Probablemente es satisfactorio el jurado en determinado tipo de delitos y no lo es tanto en otros. ¿No? Yo particularmente creo que, por ejemplo, el jurado, a la hora de enjuiciar delitos, los nuevos delitos de la corrupción, de la administración de la cosa pública y tal, creo que no es recomendable. No es recomendable. ¿Y tendrían que tipificarse mejor dónde tendría que entrar el jurado popular? Probablemente identificar qué tipo de delitos, en qué tipo de delitos deben intervenir los jurados. Y yo creo que en esos no. Quizás sí más en delitos más graves o en delitos relacionados también con determinadas conductas específicas. Yo creo que quizá hay que revisitar un poco el papel del jurado como interviniente en determinados procesos penales españoles, porque el balance es desigual y la experiencia arroja resultados desiguales. Satisfactorio en unos casos, pero yo creo que no en otros. Usted, como catedrático de Derecho Laboral, ahora que se está hablando de este tema, la última reforma laboral parece que va a haber alguna posibilidad de recurso de inconstitucionalidad. ¿Se ajusta a derecho? Bueno, muy difícil que yo le pueda dar respuesta a esto, porque una característica del derecho, ¿sabe usted?, es que no todo el mundo está de acuerdo con la aplicación e interpretación, sobre todo interpretación de las normas, ¿no? El derecho es muy discutible y muy opinable, y las opiniones son contrastadas. Unas están más fundadas, otras menos, pero no son todas ellas siempre ciertas e indiscutibles. La reforma laboral plantea problemas, ¿no? Como sabe usted, es una reforma laboral muy discutida, muy criticada desde distintos ámbitos, particularmente desde el ámbito sindical. Es una reforma muy profunda de nuestro sistema clásico de relaciones de trabajo e introduce aspectos relevantes que en algunos casos, por su particular redacción, pudieran plantear algunos problemas incluso de confrontación constitucional, serios, que no se despachan tan fácilmente en esta conversación que estoy teniendo con usted, ¿no? Y que muy probablemente, según como sea la ley final que se está ahora debatiendo en las Cortes, pudiera merecer algún recurso de inconstitucionalidad. Yo creo que en 2 o 3 temas, ¿no?
en ese nuevo contrato que se ha creado para emprendedores y ese periodo de prueba muy largo que fija la norma, a no ser que se matice ahora en el trámite parlamentario, y aspectos relacionados también sobre todo con el arbitraje y la solución de los conflictos en materia de negociación colectiva, ¿no? En cualquier caso, en dos aspectos que usted controla mucho y en los que trabaja desde hace años, como son la prevención de riesgos laborales o los propios derechos laborales, ¿cree que la crisis económica está afectando en estos dos aspectos? Sin ¿Se están duda. perdiendo derechos o se están incluso relajando las costumbres, por ejemplo, en prevención de riesgos laborales? Sí, la crisis económica se proyecta sobre todos los ámbitos de la vida, del ordenamiento jurídico. Por eso yo dije el día de mi intervención en las Cortes que el derecho cumple un papel muy importante también en la crisis, ¿no? Como respuestas normativas a crisis, ¿no? Y, por ejemplo, estos aspectos que usted menciona, claro que quedan moldeados por la crisis, ¿no? Hombre, la seguridad y salud en el trabajo no debería de afectar, o la crisis no debería de afectar, ¿no?, a la prevención de riesgos laborales. El riesgo que hay es que la inversión y la dedicación a la prevención de riesgos laborales con escasez económica y financiera se resienta, ¿no? Ese es el riesgo que puede existir, ¿no? Y en cuanto a los derechos que usted menciona, sí que quedan afectados porque la crisis ha proyectado sobre el sistema de relaciones laborales efectos y consecuencias en el gobierno de la relación laboral que se proyectan también sobre derechos y situaciones de los trabajadores y de las empresas. Muy complejo todo esto, pero la crisis es un vendaval de tal magnitud que arrastra y se lleva por delante muchas cosas, entre otras aspectos, derechos, situaciones que habrían conformado lo que es nuestra estructura normativa y que ahora se están sometiendo a revisiones profundas y también en lo social, desde luego. Se ha acabado casi nuestro tiempo, pero la última pregunta que le voy a hacer le voy a poner, creo, en otro pequeño compromiso. A raíz del caso Urdangarín, el rey dijo que la justicia es igual para todos. ¿Realmente cree que la justicia es igual para todos? ¿O claro, depende del buen abogado que puedas pagar? Sí, yo creo que la justicia debe ser igual para todos. La tutela judicial efectiva es un derecho fundamental de los ciudadanos y para ejercitar ese derecho a tutela judicial efectiva se necesita una buena defensa de todos. Por eso los ricos pueden tener una buena defensa porque tienen a los mejores juristas y abogados para que los defiendan. Lo importante también es que los que no sean ricos gocen de la misma calidad en la defensa que tienen los que tienen más medios. Por eso esa formación que deben tener todos los abogados, ¿no?, para que la igualdad de armas sea real, ¿no? Y efectivamente entonces la justicia se acomode a todas estas exigencias, ¿no? Sea justicia igual para todos, con las mismas armas por parte de todos. Bueno, pues con ese deseo nos tenemos que marchar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes les espero aquí la próxima semana con otra entrevista en profundidad. Buenas noches.